Saludos, educandos, familia y docentes. Hoy, en el encuentro de hoy, estaremos trabajando todo lo relacionado para sistematizar determinados contenidos que ya ustedes han venido trabajando en sus aulas. Por lo tanto, es importante que cada uno de ustedes ya tenga su lápiz, su libreta y su libro de texto de 9º grado para poder trabajar y guiarnos en los ejercicios que proponemos y en la secuencia lógica para trabajar en este sistema. Orientaremos sobre trabajar con el libro de texto, como ya les expliqué, determinar algoritmos de trabajo, resúmenes de contenido. Estaremos orientando sitios digitales donde puedan encontrar y consultar cuando tengan una duda o cuando quieran ampliar determinado contenido. Y por lo tanto nos estamos ubicando ya en la temática de hoy. Vamos a trabajar el tema las oscilaciones y las ondas y sonido. Este tema corresponde a la unidad número 1 de 9º grado. Por lo tanto, al terminar la etapa de esta unidad, ustedes vencieron con sus docentes un determinado grupo de contenido. En primer lugar, las características esenciales de las oscilaciones, características de las ondas, el sonido y algunas de sus características. Este contenido que estamos viendo aquí, que estamos sistematizando hoy, de una forma u otra, está en su libro de texto de la página número 3 a la página 25. Por lo tanto, vamos a orientar a partir de este momento cuáles son los sitios donde usted puede consultar para lo que tenga el contenido que tenga dificultad o para el contenido que quiera ampliar en determinado momento determinado. Puede acceder al portal Cubaeduca, que está hoy libre de costo a partir de todas las situaciones que el país, como una medida para poder trabajar en función de elevar el aprendizaje de nuestros estudiantes, se está llevando a cabo dentro de las medidas establecidas por nuestro gobierno. Por lo tanto, este portal Cubaeduca le sirve para sistematizar contenidos y aclarar y ampliar su diapasón de conocimiento para aquellos estudiantes que tienen dudas, como decía anteriormente, o para aquellos estudiantes que quieren optar por las pruebas de ingreso al IPBC de Vocacional de Ciencias Exactas para tener buenos resultados en ese momento. O también pueden consultar el repasador virtual con un profesor interactivo para aclarar las dificultades que tenga en un momento determinado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en clase con tu profesor, te puso varios ejemplos como un cuerpo que cuelga de un cordel y se balancea. Un cuerpo que cuelga de un cordel y se balancea. También un niño que llevamos al parque y se mece en una hamaca o en un columpio. Te estoy presentando también allí otros ejemplos. Por ejemplo, un péndulo o un martillo o una máquina de coser. Papel importante que están desarrollando las mujeres hoy en Cuba a partir de la confección de los nasobucos para evitar todo lo relacionado con las enfermedades que nos está afectando al mundo entero y nosotros como país no estamos exentos de ese proceso. Ahora, por lo tanto, ¿qué cosa es oscilación? Pues bien, oscilación son los cambios que experimenta una magnitud alrededor de cierto valor. Ese concepto ya ustedes lo visualizaron en su clase con su profesor y por lo tanto vuelvo y repito. Oscilación son los cambios que experimenta una magnitud alrededor de cierto tiempo. ¿Qué cosa es una oscilación periódica? Pues bien, una oscilación periódica son cuando los valores de una magnitud se repiten cada determinado intervalo de tiempo. ¿Qué cosa es una onda? Podemos en casa hoy realizar el experimento o la demostración, como lo quieran hallar, con las ayudas de su mamá, de papá o de los abuelos, con un cordel o una soguita que podemos amarrar en un extremo de la casa, de una ventana. Nos separamos a cierta distancia y hacemos este movimiento con la mano. Vamos a ver que ese movimiento que le estamos haciendo con la mano lo vamos a transmitir a partir del cordel de la soga y cuando ella llega, ella regresa a su punto de vivir. Por lo tanto, a eso es a lo que nosotros le vamos a llamar onda. Propagación de las oscilaciones de un lugar a otro. Ahora, vamos a trabajar con el libro de texto, como les decíamos inicialmente, con el ejercicio 1.2 de la página 8 del libro de texto. Y se lo voy a leer. Dice, haz oscilar un péndulo o un cuerpo que cuelgue de un resorte o una banda elástica y compruebe que la frecuencia de las oscilaciones están íntimamente relacionadas con la duración de ellas, el periodo y la frecuencia son magnitudes recíprocas e inversas. Ahí le estamos proponiendo. Tengo un péndulo en el primer caso, como están observando, lo están viendo, ¿no verdad? Y a ese péndulo yo lo voy a sacar de su posición de equilibrio. Lo llevo hasta un extremo. Y vamos a ver entonces qué pasa. Tengo en el otro lateral, entonces, un resorte en la misma posición. Es decir, en su posición de equilibrio, la posición de equilibrio me la están marcando el punto cero y cuando yo los pongo a oscilar, pues por lo tanto vamos a ver cómo se van de un lugar al otro.
Seguimos entonces con el péndulo. Cuando yo saco el péndulo de su posición de equilibrio y lo suelto, ¿él se queda en su posición de equilibrio? No, él va hasta el otro extremo y vuelve a regresar. Por lo tanto, cuando él regresa al punto donde partió, estamos entonces realizando una oscilación completa. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver en este caso. Tenemos el mismo péndulo allí graficado y lo vemos que hay una distancia entre los dos puntos. Por lo tanto, esa distancia que está entre los dos puntos la estamos significando con la letra A mayúscula. ¿Qué querrá decir entonces? Que en ese punto, cuando llegó a ese extremo, y vuelvo y repito, lo saqué de su posición de equilibrio, él vino aquí, volvió, el ángulo que forma entre las posiciones, A' y A son iguales, son diferentes, son mayores. No, ¿cómo van a ser? Iguales. ¿Por qué? Porque entonces en ese caso es el máximo, es a lo que le vamos a llamar amplitud. Es el máximo valor que alcanza cierta magnitud medido a partir del valor alrededor de cuál oscila. Por lo tanto, ya sabemos entonces y estamos recordando qué cosa es amplitud. ¿Qué cosa será entonces frecuencia? Frecuencia, número de oscilaciones que tiene lugar en la unidad de tiempo. Ahora, esa frecuencia, ¿cómo la podremos calcular? Sencillamente, estamos recordando nuevamente, si que la frecuencia va a ser igual a n. ¿Quién es n? El número de oscilaciones. ¿Quién es el tiempo en que la oscilación demora a ser? El tiempo de la oscilación, ¿no verdad? Por lo tanto, ¿cuál va a ser su unidad de medida? En Hz. Por ejemplo, decimos que tenemos 10 oscilaciones en un segundo. ¿Cómo yo puedo medir 10 oscilaciones? Cuando yo saco el péndulo que está aquí en esta posición y cuando lo saco de su posición de equilibrio y lo suelto, cuando él llegó aquí hizo una oscilación. Cuando llegó aquí hizo una oscilación. No, cuando él regresa al punto donde partió es que realiza una oscilación completa. Por lo tanto, él hizo esto 10 veces y lo hizo en un periodo de tiempo ¿de cuánto? De un segundo. Por lo tanto, tengo la posibilidad entonces de 10 oscilaciones entre un segundo y va a ser igual a 1 Hz. Periodo, tiempo que demora en realizar una oscilación completa. Pongo el ejemplo anterior y sigo trabajando con el ejercicio que comenzamos, con el 1.22, con el péndulo. ¿De verdad? Por lo tanto, cuando yo tengo ese péndulo, lo saco de su posición de equilibrio y lo suelto, ¿él se va a quedar en cero? No. ¿Él se va a quedar en A'? No. Él regresa a la posición donde estaba. Por lo tanto, cuando él regresó y llegó a este punto, por lo tanto, en ese momento realizó una oscilación completa. Por lo tanto, a eso es a lo que le llamamos entonces periodo. Periodo se puede calcular a través de la siguiente ecuación. Periodo va a ser igual al tiempo que demoró el tiempo, ¿entre quién? Entre el número de oscilación. Y ponemos entonces que la unidad de medida del periodo, ¿quién va a ser? El segundo. Ponemos otro ejemplo similar al anterior. Contamos que en un segundo se realizaron 10 oscilaciones, ¿no verdad? Por lo tanto, cuando yo divido 1 entre 10, va a ser igual a ¿cuánto? A 0,1. Por lo tanto, dijimos que amplitud es la máxima elongación que toma, ¿no verdad? Y dijimos que periodo es el tiempo que demora en realizar una oscilación completa. Dijimos que frecuencia va a ser igual, que lo podemos calcular entre quién, entre el F va a ser igual al número de oscilaciones, ¿entre quién? Entre el tiempo. ¿Ya? Y ahora estamos diciendo que el periodo lo podemos calcular entre el tiempo y el número de oscilaciones. ¿A qué conclusión podemos llegar? ¿Lo pensaron? ¿Lo recuerdan como se lo explicó su profesor? Por lo tanto, podemos entonces decir que el periodo es igual al tiempo entre el número de oscilaciones, que la frecuencia va a ser igual al número de oscilaciones entre el tiempo. Por lo tanto, entonces podemos decir que la frecuencia y el periodo, ¿cómo van a ser? Magnitudes recíprocas. Me quedaría entonces que el tiempo va a ser igual a 1 sobre la frecuencia y que la frecuencia va a ser igual a 1 sobre el tiempo. Sobre el periodo. ¿Nos quedó claro? Eso es importante conocer, que la frecuencia y el periodo son magnitudes como recíprocas. Ahora, ¿cuáles son los factores que determinan las características de las oscilaciones? Por lo tanto, los factores va a tener en cuenta la acción externa. Y en la acción externa, ¿de quién vamos a estar hablando? De la amplitud. Vamos a tener entonces las características propias del sistema y aquí vamos a tener en cuenta a la frecuencia y al periodo. La frecuencia y el periodo son características propias del sistema. Por lo tanto, un péndulo simple va a tener en cuenta la longitud ¿de quién? Del péndulo. Y el cuerpo que cuelga de un resorte va a tener en cuenta la masa del cuerpo y el tipo de resorte. Volvemos al ejercicio 1.22 y seguimos trabajando con el péndulo, ¿no verdad? Y yo le presento allí cómo calcularlo, ¿no verdad?
Pero si leemos el ejercicio, lo recuerdan cuando lo leímos, o ustedes están ubicados en esa página, se dan cuenta y lo observan y lo leen, le estamos entonces le estamos brindando datos. No, no le estamos dando datos, ¿no, verdad? Por lo tanto, lo tienen que hacer de qué forma, a partir de ustedes, con la ayuda en su casa de sus familiares. Le dijimos que el periodo, ¿no, verdad? Dijimos que la oscilación completa es cuando llega al punto, ¿no, verdad? Y me dicen que debo calcular a quién, a la frecuencia. Por lo tanto, cuando le salió de la posición de equilibrio, voy a seguir diciendo que realizó en un término determinado de 20 segundos, realizó ¿cuántas oscilaciones? 10 segundos. ¿Está claro? Por lo tanto, si conozco que en 10 segundos, que en 20 segundos realizó 10 oscilaciones, puedo determinar entonces la frecuencia y puedo determinar a quién, al periodo. Ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a calcular el periodo. No son recíprocos. No conozco el valor de la frecuencia. Por lo tanto, podemos hacerlo de esta manera, ¿no, verdad? El periodo va a ser igual al tiempo entre n, y el tiempo va a ser igual, disculpen, el periodo va a ser igual a 20 segundos entre 10 segundos, y por lo tanto el periodo va a ser igual a 2 segundos. ¿Cómo son los dos valores? Iguales. Los dos periodos, ¿cómo me dieron? 2 segundos. Por lo tanto, se pone de manifiesto que son como magnitudes recíprocas y que tengo que tener en cuenta este contenido. Ahora, ¿cuáles son las magnitudes que caracterizan a las ondas? Que dice que la amplitud de una onda es la máxima separación con respecto a la posición de equilibrio con que oscilan las partículas del medio, por lo cual se propaga una onda. Por lo tanto, pues, volvemos aquí y aquí estamos poniendo el ejemplo, retomando el ejemplo de las hojitas del cordel cuando yo le aplico ese movimiento. Velocidad de la onda. La velocidad de propagación de la onda no es más que la velocidad con que se transmiten las oscilaciones en un medio. Y tenemos que tener en cuenta una tabla 1.1 donde aparecen diferentes velocidades que yo en un momento determinado puedo consultar. ¿A qué se denomina longitud de onda? Pues bien, se denomina longitud de onda a la distancia recorrida por la oscilación en la dirección de propagación de un periodo. Y allí, muy chiquito, estamos señalando con la letra lambda del alfabeto griego cómo me marca a quién, a esa longitud de onda. ¿De acuerdo? Ahora en una gráfica que vamos a presentarles, estamos viendo en 3 momentos la distancia, es decir, cómo se representa en cada uno de los puntos la longitud de onda en ese movimiento, en esa gráfica que estamos presentando. Ahora, ¿cómo podemos calcular la longitud de onda? Pues de esta manera la podemos calcular. Dice que la longitud de onda va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Esa velocidad minúscula, lo que pasa es que allí está un poquito elevada de tamaño, la longitud de onda va a ser igual a la velocidad por el periodo. ¿Y por qué? Vuelvo a recordar entonces que longitud de onda es lambda por el alfabeto griego, que ahí está evidenciado. Ahora, pero debajo dice que lambda va a ser igual a la velocidad entre f. ¿Quién es f? Frecuencia, ¿no, verdad? ¿Y por qué entonces está f y no está periodo? No está periodo porque dijimos también que podíamos por otra vía calcular a esa porque es como son recíprocas, disculpen. Por lo tanto, yo puedo decir entonces que la longitud de onda va a ser igual a la velocidad entre la frecuencia. ¿De acuerdo? Y vamos entonces a realizar el ejercicio 1.52 de la página 17 de nuestro libro de texto. Y lo vamos a leer. Dice, cierto equipo genera sonido con una frecuencia de 1000 Hz. ¿Dónde será mayor la frecuencia de las oscilaciones? ¿En el aire o en el agua?
y la longitud de onda, calcula los valores de la longitud de onda en cada caso. El ejercicio tenemos que leerlo para poder comprender y poder imaginar qué es lo que nos están pidiendo. Yo les propongo que la primera parte del ejercicio, donde dice dónde será mayor la frecuencia de las oscilaciones en el aire o en el agua, se lo voy a dejar de tarea. Por lo tanto, pero para dejárselo de tarea, ustedes van a trabajar en su libro de texto y van a buscar qué pasa en ese caso. ¿Cómo yo puedo determinar la frecuencia del aire y el agua, dónde será mayor o dónde será menor? Sin embargo, acá vamos a ver entonces desde el punto de vista cuantitativo qué podemos hacer para calcular la longitud de onda. Dice que la longitud de onda va a ser igual a la velocidad por el periodo, ¿no verdad? Por lo tanto, cuando yo leo el problema me dice que con una frecuencia de 1000 Hz. Por lo tanto, ¿me están dando el periodo? No. ¿Me dieron a quién? A la frecuencia. Por lo tanto, yo voy a decir que la longitud de onda va a ser igual a la velocidad. ¿Entre quién? Entre la frecuencia. ¿Dónde busqué los 348 metros por segundo? En la tabla 1.1 que hicimos ahorita referencia, ¿no verdad? Por lo tanto, cuando yo divido 348 metros por segundo entre 1000 Hz, va a ser igual a 0,348 metros. En este caso estamos calculando ¿para quién? Para el aire, que busqué su valor donde en la tabla que me daba 348. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? ¿O qué les sugiero también? ¿Qué les sugiero también? Que la parte del agua, de la otra parte del ejercicio donde me piden calcular la longitud de onda para los valores iguales en el aire y en el agua, lo puedan hacer en su casa de tarea. ¿Cuáles son las magnitudes que caracterizan las ondas? Amplitud, periodo, frecuencia, velocidad de la onda y longitud de la onda. Vamos a hablar sobre el sonido. Menciona diferentes modos de producir sonido. Tenemos una guitarra, dice desplazando su posición de equilibrio. ¿Cómo desplazo su posición de equilibrio? Moviendo, ¿no verdad? Las cuerdas, ¿no verdad? Y cuando muevo las cuerdas, pues por lo tanto voy a tener que sentir, ¿qué cosa? El sonido. Cuando tengo golpeo con las baquetas, la tumbadora, voy a sentir el sonido. Y cuando rozo el violín, a través del rozamiento, también entonces vamos a poder escuchar ese sonido. El sonido son ondas mecánicas emitidas por los cuerpos que son captadas por el oído humano. Y estamos haciendo en la diapo, se hace referencia que el sonido, tenemos la posibilidad de escucharlo de 20 Hz a 20 kHz. A partir menos de 20 Hz, en frecuencias son inferiores, y después de los 20 kHz son frecuencias superiores. Por lo tanto, que van a afectarlo con el ruido. Podemos hacer referencia a los fenómenos que se ponen de manifiesto en el sonido: la absorción, la reflexión y la difracción. También podemos hacer referencia a las cualidades del sonido: el tono, el timbre, intensidad. ¿No les ha pasado nunca que están en su casa sentados en la sala y cuando habla mamá, papá, el hermano o el tío, tenemos la posibilidad de identificar sin verlo quién está hablando? Porque lo estamos conociendo, ¿por qué? Por el tono, por la forma de hablar, de ese tono, de ese timbre y de esa intensidad. Vamos a hacer referencia a la importancia del estudio de las oscilaciones y las ondas. Importante en la vida, en todas sus aplicaciones, en el proceso de audición, en el conocimiento de los sismos y de las construcciones, en el diseño de equipos de medicina, en la orientación de los delfines, en los silbatos para los perros, en los rayos y el trueno, en los instrumentos musicales. También vamos a proponerle un cuadro resumen que hace referencia ¿a quién? A las oscilaciones y las ondas. Cuando estoy hablando de oscilación, ¿de qué magnitud me estoy haciendo referencia? Al periodo, a la frecuencia y a la amplitud. Cuando estoy hablando de la onda, voy a hablar de la longitud de onda, de la velocidad, pero también hablo de quién, del periodo, de la frecuencia y de la amplitud. Pero al mismo tiempo en las cualidades del sonido, en las ondas, disculpen, tengo que tener en cuenta sus cualidades: tono, timbre e intensidad. Y su producción y propagación del sonido, de la difracción, absorción y reflexión. Y la importancia del estudio de estos fenómenos. Y también algo que tenemos que luchar con la contaminación ambiental
ambiental, disculpe, que también es con el ruido cuando contaminamos el medio ambiente a partir del ruido. Y todo esto nos contribuye ¿a qué? A aplicaciones de la vida práctica. Le estamos proponiendo un grupo de actividades a realizar en lo que queda de semana y la próxima. Por favor, no vamos a pensar que nos estamos cargando de ejercicios o de actividades. Simplemente queremos sistematizar los contenidos que ustedes puedan entender o que les vayan quedando dificultades. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a hacer referencia al 1.16. Todos pienso que lo pueden hacer. Y cuando tengan alguna dificultad, pueden entonces consultar el repasado virtual, que ya tiene los ejercicios que están saliendo hoy en la videoclase, y por lo tanto les puede ayudar a resolver. Vamos a hacer referencia al 1.16. ¿Cuál es el periodo de, inciso A, rotación de la Tierra alrededor de su eje, traslación de la Tierra alrededor del Sol, y el C, la rotación de las manecillas del reloj? Creo que es un ejercicio muy fácil, práctico, que lo podemos observar en la vida porque todo lo podemos hacer de una forma, o si no, buscaremos entonces la ayuda. Recuerden todas las actividades que le estamos proponiendo, que no es para cargarlo de contenido, sino que es para sistematizar, para reforzar, para los alumnos que tienen dificultades y para los alumnos que pueden elevar su nivel de aprendizaje a partir de este conocimiento que estamos orientando hoy en este minuto. Por lo tanto, recuerde no salir de casa, cumpla con las medidas higiénicas sanitarias, que cuidándose usted, cuida a su familia y contribuya a que nuestro país resuelva la situación hoy, que también somos parte de este mundo y tenemos entonces que contribuir a resolver esta dificultad. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en un próximo encuentro. Se necesita energía para producir un sonido. La energía produce movimiento, el movimiento produce ondas sonoras, y las ondas sonoras se mueven y transportan la energía que produjo la onda. Veamos cómo sucede todo esto cuando el palillo de un tambor golpea contra un bloque de madera y produce un sonido que se mueve a través del aire que transmite la onda sonora. La energía que transportan las ondas sonoras procede del palillo en movimiento. Cada vez que el palillo golpea el bloque, crea una rápida vibración en los materiales de los que están hechos el palillo y el bloque. El palillo y el bloque, al vibrar, empujan moléculas de aire formando ondas. Una única molécula de aire se mueve simplemente hacia arriba y hacia atrás cuando las ondas sonoras atraviesan el aire. Si pudiésemos teñir con tinta la molécula y dejar que hiciese su movimiento hacia atrás y hacia adelante contra una hoja de papel que se moviese formando un ángulo recto con ella, obtendríamos una curva llamada onda sinusoide. Tenemos ahora la forma en que se suelen representar las ondas sonoras. Pero lo que realmente está ocurriendo es que un montón de moléculas se mueven simplemente arriba y abajo de este modo, chocando contra otras moléculas y recibiendo choques ellas mismas. Y todo este movimiento atrás y adelante de las moléculas produce una serie de compresiones que se transmiten desde la fuente de las vibraciones en todas direcciones. Y así es como viaja una onda sonora. La velocidad del viaje depende de lo deprisa que se pueda transmitir la energía de la vibración. Así que aunque una onda sonora tuviese la energía suficiente para llegar hasta lo más alto de nuestra atmósfera, como podría ser el caso de la onda sonora producida por la erupción de un volcán, jamás conseguiría salir al espacio exterior. Y las ondas sonoras producidas por la erupción de un volcán en Io, la luna de Júpiter, jamás podrían alcanzar la Tierra. Naturalmente, las ondas sonoras no son sonidos, son solo ondas de compresión en un medio.
No somos conscientes de ellas como sonidos hasta que nuestros oídos las reciben. Las ondas de compresión pasan como vibraciones a través de las delicadas partes internas de nuestros oídos. Las vibraciones se convierten luego en señales eléctricas transmitidas por el nervio auditivo hasta nuestro cerebro, y es solo en nuestro cerebro donde estas señales son interpretadas como sonidos. Cuando oímos sonidos, percibimos muchas diferencias que nos ayudan a distinguir un sonido de otro. Por ejemplo, algunos sonidos tienen un tono más agudo que otros. Los sonidos también difieren en su fuerza. Pero las ondas sonoras en sí mismas no tienen ni fuerza ni tono. Lo que tienen las ondas sonoras es frecuencia y amplitud.